Buenas noches. Lo que estás a punto de escuchar nos lo envió alguien que, según sus propias palabras, ya no puede volver a ver el fuego de la misma manera. Esta vez nos escribe Alejandro, bombero activo en una estación ubicada en la periferia de Monterrey, y lo que vivió ocurrió durante un turno que parecía completamente normal. Llevo trabajando como bombero casi 9 años. Entré joven, con esa idea medio romántica de ayudar a la gente, de hacer algo que valiera la pena. Con el tiempo se te va quitando lo idealista y te quedas con lo real, el cansancio, el calor, el humo, los turnos eternos. El turno nocturno siempre ha sido el más pesado, pero no por el trabajo, sino por el silencio. Después de medianoche, la estación se queda en una calma rara. Los radios dejan de sonar tan seguido, las calles se vacían, y lo único constante es ese zumbido tenue de las luces fluorescentes y el ventilador viejo que nunca termina de girar bien. Esa noche me tocó guardia con 2 compañeros más, Ramírez y el Flaco, como le decíamos. Nada fuera de lo normal. Cenamos algo rápido, revisamos el equipo y cada quien se acomodó donde pudo para descansar un rato. Eran como las 2:30 de la madrugada cuando sonó la alarma. Ese sonido, nunca te acostumbras. Es seco, urgente, te arranca del sueño de golpe. El radio comenzó a escupir información entre interferencias. Incendio estructural, casa-habitación, posible persona atrapada. Nos levantamos de inmediato. En menos de un minuto ya estábamos arriba de la unidad. La dirección era en una zona vieja, de esas colonias donde las casas están pegadas unas con otras, con calles angostas y cables colgando por todos lados. Mientras íbamos en camino, el operador repitió algo que se me quedó grabado. Vecinos reportan que la casa llevaba tiempo abandonada. Eso nos sacó de onda. Si estaba abandonada, ¿quién podía estar atrapado? Pero en ese trabajo no cuestionas mucho. Solo llegas y haces lo que tienes que hacer. Cuando doblamos la esquina, vimos el fuego. No era un incendio enorme, pero sí lo suficiente para envolver toda la parte frontal de la casa. Las llamas salían por las ventanas como si algo estuviera respirando adentro. Había unos cuantos vecinos afuera, a distancia. Nadie gritaba, nadie se acercaba, solo miraban. Eso ya era raro. Normalmente, cuando hay incendio, la gente entra en pánico, grita, intenta ayudar, pero ahí no. Era como si todos ya supieran que no había nada que hacer. Nos bajamos de la unidad, conectamos la manguera y empezamos el protocolo. El calor se sentía pesado, como una pared. El humo era espeso, oscuro, con ese olor a madera vieja y algo más, algo que no supe identificar en ese momento. Ramírez me gritó: «Vamos a entrar a revisar». Asentí. Nos colocamos los equipos y nos metimos. Adentro, la visibilidad era casi nula. Solo veías lo que alcanzaba a iluminar la linterna. El fuego ya había consumido varias partes, pero no avanzaba tan rápido como debería. Era como si se mantuviera contenido, como si algo lo estuviera reteniendo. El suelo crujía bajo las botas. Había muebles viejos, cubiertos de polvo, algunos intactos, otros a medio quemar. Y entonces escuché algo, un golpe, seco, como si alguien hubiera tocado una pared desde el otro lado. Me detuve. ¿Escuchaste eso?, le dije a Ramírez. ¿Qué cosa? Otro golpe, esta vez más claro. Venía del fondo del pasillo. Ramírez me miró. Puede haber alguien. Y eso fue suficiente para avanzar. Seguimos el sonido hasta una puerta cerrada. Era una habitación pequeña, al fondo. Lo raro era que esa puerta estaba completamente intacta. Ni el fuego ni el humo parecían haberla tocado. El golpeteo continuó. No era desesperado. Era rítmico, constante. «Bomberos», grité, «si hay alguien adentro, haga ruido». El golpeteo se detuvo. Por un segundo, solo se escuchó el crepitar del fuego detrás de nosotros. Y entonces, aquí, la voz era baja, tranquila, demasiado tranquila. Sentí algo frío en el pecho. Ramírez abrió la puerta de una patada. La habitación estaba intacta. No había fuego, ni humo. Era como si esa parte de la casa no perteneciera al incendio. Y en medio del cuarto, había un hombre, sentado en una silla, mirándonos. No estaba herido, no parecía asustado. Solo, estaba ahí. «¿Está bien?», le pregunté.
El hombre asintió lentamente. Llegaron tarde, dijo. No entendí. Tenemos que sacarlo, señor, dijo Ramírez. El lugar no es seguro. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue como si no supiera cómo hacerlo bien. No, ya no. Sentí un escalofrío. ¿Qué quiere decir? El hombre levantó la mirada, y por un instante, juro que no vi reflejo en sus ojos, como si estuvieran opacos. Yo llevo aquí más tiempo del que ustedes creen. En ese momento, el radio tronó en mi oído. Unidad, evacúen, estructura inestable. Volteé un segundo, y cuando regresé la mirada, la silla estaba vacía. El hombre ya no estaba, ni rastro, nada. Ramírez y yo nos miramos sin decir nada. ¿Lo viste salir? Pregunté. No. El calor empezó a intensificarse de golpe, como si el fuego hubiera decidido avanzar de repente. Vámonos, gritó. Salimos de la casa lo más rápido que pudimos. Afuera, el aire frío me pegó de golpe, pero no fue suficiente para quitarme la sensación de que algo no estaba bien. El comandante se acercó. ¿Encontraron a alguien? Ramírez dudó un segundo, luego dijo, no, no había nadie. Lo miré, pero no dije nada. Los vecinos seguían ahí. Uno de ellos, un señor mayor, se acercó lentamente. ¿Entraron al cuarto del fondo? Sentí un nudo en la garganta. Sí, respondí. El hombre bajó la mirada. Ahí murió alguien, hace años. Nadie dijo nada. El dueño de la casa, continuó. Se incendió el cuarto, dicen que quedó atrapado. Miré la casa, las llamas ya consumían todo. ¿Y desde entonces? Pregunté. El señor negó con la cabeza. Nadie volvió a vivir ahí, pero, a veces, se escuchan golpes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa noche regresamos a la estación sin hablar mucho. Intenté convencerme de que todo había sido el estrés, el humo, la adrenalina. Pero no terminó ahí. 2 días después, me tocó revisar el equipo de respiración. Todo normal, hasta que vi mi casco. Tenía marcas de hollín, pero no era eso lo que me llamó la atención. En la parte lateral, donde normalmente no se ensucia tanto, había algo dibujado. 3 marcas, como golpes, exactamente iguales al sonido que escuchamos en la puerta. Pensé que alguien estaba jugando una broma, pero nadie más había usado ese casco. Esa noche, no dormí, y desde entonces, hay algo que me sigue pasando. A veces, cuando estoy en la estación, en la madrugada, cuando todo está en silencio, escucho golpes, leves, rítmicos, como si alguien estuviera tocando una puerta que no puedo ver. Y lo peor, es que una vez, escuché mi nombre. Desde ese día, pedí cambio de turno. Ya no trabajo de noche, pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Ese hombre nunca pidió ayuda, solo dijo que llegamos tarde, y hasta hoy, no sé si intentaba salir, o si estaba esperando que entráramos. Después de escuchar esto, dime algo. Si escucharas esos golpes en la oscuridad, ¿abrirías la puerta? Lo que estás a punto de escuchar llegó hace poco al correo del canal, y sinceramente, no es fácil de procesar. Nos lo envía Iván, bombero voluntario en una estación al sur de la Ciudad de México, y lo que cuenta ocurrió durante una madrugada que, según él, le cambió la forma de ver su trabajo para siempre. No sé exactamente en qué momento dejé de ver esto como un trabajo y empecé a sentirlo como algo pesado. No por el cansancio, eso siempre está, sino por lo que uno llega a ver. Soy bombero desde hace 6 años. Me metí por vocación, porque mi jefe lo era y crecí escuchando historias. Nunca fui de creer en cosas raras, la neta. Siempre pensé que todo tiene explicación, que la gente exagera cuando habla de cosas paranormales. Hasta esa noche. Era turno nocturno, como de costumbre. En la estación todo estaba tranquilo. Éramos 4 esa noche, el comandante Ruiz, el chino, el güero, y yo. Ya pasaban de las 2 de la mañana. El ambiente era el de siempre, el zumbido de las lámparas, el ventilador que rechinaba cada vez que giraba, el olor a café viejo mezclado con humo seco que nunca se va del todo. Yo estaba medio dormido en una banca cuando sonó la alarma. Ese sonido te despierta aunque estés muerto. Incendio en bodega. Posible material inflamable. Tronó el radio. Nos levantamos en chinga. En menos de un minuto ya íbamos en camino.
La dirección era en una zona industrial vieja, medio abandonada, de esas donde hay bodegas cerradas desde hace años, grafiteadas, con portones oxidados y ventanas rotas. Cuando llegamos, lo primero que me sacó de onda fue que no había nadie, ni vecinos, ni vigilantes, nada. Solo la bodega, y el fuego saliendo por la parte trasera. No era un incendio explosivo, era más, contenido, como si algo se estuviera quemando por dentro, despacio. Nos bajamos y empezamos a trabajar. El aire olía raro, no era solo humo, era algo más pesado, como químico, pero con un toque dulce que te revolvía el estómago. Aguas. Puede haber solventes, dijo el comandante. Nos pusimos el equipo completo. El portón estaba medio abierto. Lo empujamos y entramos. Adentro estaba oscuro. Solo nuestras lámparas cortaban la negrura. El lugar era enorme. Había estantes metálicos, tambos, cajas viejas, todo cubierto de polvo y telarañas. Pero lo más raro era el silencio. No se escuchaba el fuego como debería. No había ese rugido constante. Era como si algo lo estuviera ahogando. Avanzamos en formación, revisando. Y entonces lo escuché. Un golpe, leve, metálico. Tío Uzi, me detuve. ¿Oyeron eso? ¿Qué cosa? Dijo el güero. Otro golpe. Tío Uzi, venía de la izquierda, donde estaban unos tambos grandes, como de esos para químicos. Nos acercamos. Había como unos 10 tambos, alineados. Algunos abiertos, otros cerrados. El sonido venía de uno en específico. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. No era el metal expandiéndose por el calor. Era rítmico. No mames, murmuró el chino. Me acerqué más. ¿Hay alguien ahí? Grité. El golpeteo se detuvo. Silencio. Un silencio tan pesado que hasta el aire se sentía distinto. Y entonces, sí, la voz salió desde dentro del tambo. Sentí cómo se me heló la espalda. Ábranme. Nos quedamos congelados. ¿Escucharon eso? Dijo el güero, con la voz temblando. Sí, respondí. El comandante se acercó. ¿Quién está ahí? Identifíquese. Hubo una pausa. Luego, la voz volvió. Ya no aguanto. Era una voz rara. No sonaba desesperada. Sonaba cansada. Como si llevara mucho tiempo ahí. Vamos a abrir, dijo el comandante. Y no sé por qué, pero en ese momento algo dentro de mí gritaba que no lo hiciéramos. Espere, dije. Esto no está bien. Es una persona. Iván, me respondió seco. Para eso estamos. Y tenía razón. O eso pensé. Entre el chino y yo empezamos a aflojar la tapa del tambo. El metal estaba caliente, pero no tanto como debería con el incendio cerca. Mientras la girábamos, escuché algo, desde adentro, como si alguien se moviera, pero no como una persona. Era más, arrastrado, raspando. Me detuve. ¿Escuchaste eso? El chino no respondió. La tapa finalmente cedió. El comandante la levantó de golpe, y todos nos asomamos. El interior estaba oscuro, demasiado oscuro. Ni siquiera con la linterna se veía el fondo. ¿Dónde está? Preguntó el güero. Nadie respondió, y entonces, algo se movió adentro, pero no hacia arriba, hacia el fondo, como si se alejara. Oiga, salga, dije, sintiendo como la voz ya no me salía firme. Silencio. Y luego, no, la voz volvió a salir, pero esta vez, no sonaba igual, ya no era cansada, era más profunda, más lenta. Ya abriste. Sentí que el estómago se me fue al piso. Cierra eso, dije de golpe. ¿Qué? Cierre el maldito tambo. Pero ya era tarde. Algo golpeó desde dentro. Un golpe seco, tan fuerte que el metal vibró. Y luego otro, y otro. Como si algo estuviera intentando salir, pero no subiendo, empujando, desde todos lados. El tambo se movió, literal. Se desplazó unos centímetros. Aléjense, gritó el comandante. Retrocedimos. El tambo se volcó, cayó de lado, y en ese momento, el golpeteo se detuvo. Silencio total. Nadie se movía, nadie hablaba, solo el sonido lejano del fuego. El comandante se acercó lentamente, con la linterna apuntando. Iluminó el interior, vacío. No había nada, ni líquido, ni restos, ni una persona, nada. No puede ser, murmuró el chino. Y entonces lo vimos. En la pared interna del tambo había marcas, muchas,
como si alguien hubiera estado golpeando desde dentro. Pero no eran huellas normales. Eran más largas, más delgadas, como dedos, pero demasiado largos. Sentí un mareo horrible. Nos vamos, ordenó el comandante, y esta vez nadie discutió. Salimos de la bodega. Afuera, el aire frío me pegó fuerte, pero no me calmó. Algo no estaba bien. Algo se nos había pegado. Esa sensación no se fue. Terminamos el servicio como pudimos. Regresamos a la estación en silencio. Nadie mencionó lo del tambo. Era como si todos estuviéramos de acuerdo en no hablarlo. Pero lo peor vino después. Esa misma madrugada, ya de regreso, me tocó limpiar el equipo. Estaba solo en el área de lavado. El agua caía, el ruido era constante. Intentaba distraerme, hasta que lo escuché. Tío Uzi, me congelé. Tío Uzi, tío Uzi. Venía de los lockers. Apagué el agua. Silencio. Y entonces, Iván, la voz. La misma voz. Pero ahora, más cerca. Ábreme. Sentí que se me iba el aire. ¿Quién está ahí? Dije, aunque ya sabía que no quería la respuesta. Uno de los lockers vibró, leve, como si algo hubiera golpeado desde dentro. Tío Uzi, no mames, susurré. Me acerqué, no sé por qué. Tal vez por costumbre, tal vez por estupidez. Puse la mano en la puerta, y en ese instante, algo golpeó desde adentro con fuerza, tan fuerte que la lámina se hundió hacia afuera. Grité y me fui para atrás. Ya abriste una vez, dijo la voz, ahora clara, casi molesta. Salí corriendo de ahí. No volví esa noche. Al día siguiente, regresé con el comandante. Le conté todo. Pensé que me iba a tirar de loco, pero no. Solo me escuchó, en silencio. Y cuando terminé, me dijo algo que hasta hoy no se me olvida. No eres el primero. Sentí un frío horrible. ¿Cómo? Suspiró. Esa bodega ya ha tenido reportes antes, pero nunca habíamos encontrado nada. Nada. Negó con la cabeza. Solo ruidos, golpes, y gente que jura haber escuchado voces desde lugares donde no hay nadie. No dije nada. Ya no quise saber más. Pedí cambio de turno. Ahora trabajo de día, pero a veces, cuando estoy solo, escucho algo, muy leve, como si alguien estuviera tocando, desde dentro de algo, y lo peor, es que a veces, suena como si viniera de mí. Después de escuchar esto, dime algo. Si algo te pidiera que lo dejara salir, ¿estarías seguro de querer abrir? Lo que estás a punto de escuchar nos lo mandó un amigo que, según dice, ya no puede dormir con la luz apagada desde esa noche. Nos escribe Daniel, bombero en una estación al oriente de Guadalajara, y lo que vivió ocurrió durante un servicio que, en teoría, terminó sin víctimas. Llevo 8 años siendo bombero, y si algo aprendes con el tiempo es a no confiarte de los incendios fáciles, porque hay unos que no se comportan como deberían. Esa noche me tocó turno con la cuadrilla de siempre, el Morsa, el teniente Lara y el Negro. Eran como las 3:10 de la madrugada cuando entró el reporte. Incendio en casa habitación, sin personas dentro, aparentemente. Nada fuera de lo normal. Nos subimos a la unidad, medio dormidos todavía, con ese cansancio que ya se te mete en los huesos. Las calles estaban vacías, apenas uno que otro perro cruzando y los semáforos parpadeando en amarillo. Llegamos en menos de 10 minutos. La casa estaba en una calle angosta, de esas donde las bardas están pegadas y casi no hay luz. El fuego ya había agarrado bien la parte de arriba. Salía por una ventana como si estuviera respirando. Pero había algo raro desde el inicio. No había nadie afuera, ni vecinos, ni curiosos, ni nada. Solo la casa, ardiendo en silencio. Nos bajamos rápido. El aire olía a madera vieja, pero también a humedad, como si el lugar llevara años abandonado. Qué raro, dijo el Morsa. Aquí debería haber gente. El teniente no respondió. Solo nos indicó que entráramos a revisar. Nos pusimos el equipo y nos metimos. Adentro estaba oscuro, pero no completamente. Había zonas donde el fuego iluminaba todo con una luz naranja que hacía que las sombras se vieran raras, más largas, como si no correspondieran a lo que las proyectaba. El piso crujía, las paredes estaban agrietadas, había muebles cubiertos de polvo, pero lo más extraño era que, aunque la casa se estaba quemando,
no se sentía tan caliente como debería. Era un calor desigual, como si hubiera zonas frías. Avanzamos. Mi respiración se escuchaba fuerte dentro del equipo. El radio soltaba estática de vez en cuando, y entonces lo oí, un susurro. Pensé que era el aire pasando por algún arendille, pero no, era una voz, bajita, leve, como si alguien hablara desde muy cerca de mi oído. No se ha ido. Me detuve en seco. ¿Qué dice? Le pregunté al negro. Nada. ¿No hablaste? No. El morsa volteó. ¿Todo bien? Asentí. Sí, creo que sí. Seguimos avanzando. Revisamos la planta baja. Nada. Nadie. Pero el fuego seguía arriba. Vamos al segundo piso, ordenó el teniente. Subimos por unas escaleras de madera que tronaban con cada paso. A medio camino, lo volví a escuchar. No se ha ido. Esta vez más claro, más cerca. Me giré de golpe. No había nadie. Solo el pasillo, iluminado por el fuego al fondo. Ya bájale, dijo el negro. Me estás poniendo nervioso. No estoy haciendo nada, respondí. Llegamos arriba. El fuego estaba concentrado en una habitación al fondo. La puerta estaba entreabierta. Y lo raro era que el resto del pasillo estaba intacto. Ni humo, ni calor, nada. Como si el incendio no quisiera salir de ese cuarto. Esto no me gusta, murmuró el morsa. El teniente empujó la puerta. El fuego estaba contenido ahí dentro. Las llamas subían por las paredes, pero no salían, como si algo las mantuviera encerradas. Entramos para controlar el foco. El calor ahí sí pegaba fuerte. Empezamos a trabajar, y entonces lo vimos. En una de las paredes, había marcas, negras, como manos. Pero no estaban saliendo hacia afuera, estaban hacia adentro, como si alguien hubiera intentado meterse en la pared. Sentí un escalofrío. ¿Ves eso? Le dije al negro. Sí, ¿qué pedo con eso? El morsa se acercó. Parece que alguien. No terminó la frase, porque en ese momento, la puerta se cerró de golpe. El sonido retumbó en todo el cuarto. Nos quedamos congelados. ¿Quién la cerró? Dijo el teniente. Nadie respondió. Yo estaba seguro de algo. Nadie estaba cerca de la puerta. Intentamos abrirla. No se movía. Está atorada, dijo el negro. Empuja, ordenó el teniente. Entre los tres intentamos. Nada. Como si algo del otro lado la estuviera sosteniendo. Y entonces, escuchamos pasos. Del otro lado, lentos, arrastrados. Tío sí, paso. Tío sí, paso. Se detuvieron justo frente a la puerta. Nadie hablaba, nadie respiraba, y entonces, ya se fueron. La voz era la misma que había escuchado antes, pero ahora, sonaba más clara, más cercana. Aquí sigo. Sentí que el corazón me latía en la garganta. ¿Quién está ahí? Gritó el teniente. Silencio. Y luego, no se ha ido. Las luces de mi casco parpadearon. El fuego bajó, de golpe, como si alguien hubiera soplado. La temperatura cayó, frío, un frío que no tenía sentido, y en ese momento, algo tocó mi espalda. Me giré de inmediato. No había nadie, pero sentí la presión, como una mano. Ábreme, gritó la voz desde la puerta. El golpe vino después, tan fuerte que la madera crujió. Otro golpe, y otro. No se ha ido. La voz ya no sonaba humana, era más grave, más profunda, más enojada. La puerta comenzó a vibrar. Vámonos por la ventana, gritó el morsa. Nos movimos rápido, rompimos el vidrio. El aire frío entró de golpe. Uno por uno, salimos como pudimos. Yo fui el último. Antes de salir, volteé, no sé por qué, y lo vi, en la pared. ¿Dónde estaban las marcas? Algo se estaba moviendo, como si la pared fuera blanda, como si algo estuviera intentando salir, desde adentro. Una forma, humana, pero deformada, empujando, estirándose, tratando de atravesar. Salí de ahí sin pensarlo. Afuera, el aire me golpeó fuerte, caí al suelo, respirando como loco. ¿Todos bien? Gritó el teniente. Asentimos. Y entonces, miramos la casa. El fuego había desaparecido, así, de la nada. Ni llamas, ni humo, nada. La casa estaba intacta, como si nunca se hubiera incendiado. Nos quedamos viendo, sin entender. Esto no es posible, dijo el negro. Nos acercamos de nuevo. La puerta estaba abierta. Entramos.
Todo estaba normal, sin daño, sin fuego, sin marcas. Subimos al cuarto, la pared, limpia, ni rastro de las manos, nada. Nos vamos, dijo el teniente, seco. No discutimos. Regresamos a la estación en silencio. Nadie habló del tema, hasta que pasó algo. 2 días después, me tocó turno otra vez. Estaba solo en el área de descanso, ya casi dormido, cuando lo escuché, un susurro. No se ha ido. Abrí los ojos, oscuridad total, y entonces, sentí calor, mucho calor, como si algo estuviera ardiendo cerca. Me senté de golpe, no había fuego, pero el olor, a quemado, estaba ahí. Daniel, la voz, en mi oído. ¿Por qué me dejaste? Me levanté de la cama de un salto, encendí la luz, nada, pero el espejo, estaba empañado, y en él, había algo escrito, 3 palabras, marcadas desde adentro. No se ha ido. Desde ese día, no duermo igual. A veces siento calor en la madrugada. A veces escucho pasos, arrastrándose. Pero lo peor, es cuando estoy frente a una pared. Porque a veces, muy leve, casi imperceptible, veo cómo se hunde un poco, como si algo estuviera empujando. Desde el otro lado, después de escuchar esto, dime algo. Si una pared respirara frente a ti, ¿te quedarías a comprobarlo o saldrías corriendo? Nos llegó como un mensaje corto, sin muchos detalles, pero cuando lo leí completo, entendí por qué la persona no quiso dar más información. Esta vez nos escribe Ernesto, bombero en una estación al norte de la Ciudad de México, y lo que vivió ocurrió durante un reporte que, según los registros oficiales, nunca debió existir. Llevo 7 años como bombero. No soy nuevo, pero tampoco de los más viejos. He visto incendios feos, accidentes, cosas que se te quedan pegadas, pero nada se compara con lo que pasó esa madrugada. Era turno nocturno, de esos donde el tiempo se siente más lento de lo normal. Estábamos en la estación, el Tabo, el Rata, el comandante Salgado y yo. Ya eran como las 2:50 de la mañana. Todo estaba en calma. El radio apenas tronaba con uno que otro reporte lejano. Yo estaba sentado, medio jetón, escuchando el zumbido de las luces y el ventilador que hacía ese ruido como si se fuera a caer en cualquier momento. Y entonces sonó la alerta. Incendio en casa habitación, persona atrapada, llamada directa al 911. Nada raro, en teoría, pero cuando el operador repitió la dirección, el comandante frunció el ceño. Esa calle no terminó la frase. ¿Qué? Preguntó el Tabo. Nada, vámonos. Nos subimos a la unidad. El trayecto fue corto, pero incómodo. Nadie hablaba, solo el sonido del motor, la sirena y ese presentimiento raro que a veces te da sin razón. Llegamos a la dirección, y desde que doblamos la esquina, algo no cuadraba. No había fuego, ni humo, ni luz. La calle estaba completamente oscura. Varias casas abandonadas, con bardas grafiteadas y ventanas tapadas con madera. Seguro que es aquí, dijo el Rata. El comandante revisó la hoja. Sí, número 148. Miramos al frente. El número 148 no estaba. Había un terreno baldío, un espacio vacío entre 2 casas viejas. No mames, murmuró el Tabo. Apagamos la sirena. El silencio cayó de golpe. Tal vez se equivocaron, dije. Pero en ese momento, el radio tronó. Unidad, ¿ya en sitio? Afirmativo, respondió el comandante. Pero no hay nada aquí. Hubo un silencio del otro lado. Luego, la llamada sigue activa. Sentí un escalofrío. ¿Qué? La persona sigue en línea. Nos miramos entre todos. Pásamela, dijo el comandante. Se acercó al radio. Habla bomberos. ¿Dónde se encuentra? Silencio. Y luego, una respiración, pesada, lenta. Aquí. La voz era débil. ¿Dónde es aquí? Preguntó el comandante. Serio. En mi casa. ¿Qué inyección? Ya se las di. El comandante apretó la mandíbula. Señor, en esa dirección no hay ninguna casa. Silencio. Y luego, sí hay. Sentí como se me erizaba la piel. Está ardiendo. Volteamos al terreno baldío. Nada. Oscuro. Vacío. Pero entonces, lo vimos. Una luz, leve, como un parpadeo, en medio del terreno. ¿Lo vieron? Dijo el Tabo. Sí. La luz volvió a aparecer. Y esta vez,
No fue un parpadeo. Fue como si algo se encendiera, de golpe, frente a nosotros. La casa apareció, así, de la nada. Una casa vieja, de 2 pisos, con las ventanas iluminadas por fuego desde dentro. Las llamas se movían, pero no hacían ruido. Era como ver un incendio, en silencio. No mames, susurró el rata. Nadie se movía. Entramos, dijo el comandante, y aunque todo en mí gritaba que no, obedecí. Nos acercamos. La puerta estaba entreabierta. El calor no se sentía. Eso fue lo primero que me heló. Un incendio así debería sentirse desde afuera, pero ahí no. Era como si el fuego no fuera real. Entramos. El interior estaba iluminado por las llamas, pero no había humo, no había calor, no había olor, nada. Solo la imagen del fuego, moviéndose. ¡Bomberos!, gritó el comandante. Si hay alguien aquí, responda. Silencio. Y luego, un golpe, desde arriba. Tío Uzi. Todos volteamos. Ahí está, dijo el Tabo. Subimos las escaleras. El sonido de nuestras botas no se escuchaba. Era como caminar sobre nada. Llegamos al segundo piso. El fuego estaba concentrado en un cuarto al fondo. La puerta estaba cerrada. Y desde adentro, se escuchaba algo. Golpes, lentos. Tío Uzi, abra, gritó el comandante. No puedo. La voz, la misma del radio, está cerrada. El comandante intentó abrir. No sería. Empujen. Entre todos empujamos. Nada. ¿Qué tiene la puerta?, dijo el rata. Y entonces, la voz cambió. No, no es la puerta. Silencio. Soy yo. Sentí que algo me recorrió la espalda. ¿Qué quiere decir?, pregunté, casi sin voz. No puedo salir. ¿Dónde está?, gritó el comandante. Silencio. Y luego, aquí, un golpe, pero no en la puerta, en la pared, a la derecha. Todos volteamos. Otro golpe. Tío Uzi, desde dentro de la pared. No mames, susurró el Tabo. La pared vibró, leve. Sáquenme, gritó la voz, ahora desesperada. Y entonces, la superficie empezó a hundirse, como si algo empujara desde el otro lado. Una forma, humana, deformándose contra el muro. Manos, se marcaron, empujando, intentando salir. Ayúdenme. El comandante retrocedió. Esto no es real. No me dejen. Las manos se deslizaron, como si la pared fuera blanda, y entonces, la cara, se marcó, desde dentro, abriendo la boca, gritando, pero sin sonido, porque la voz, seguía saliendo del radio. Estoy aquí. El radio cayó al suelo. La voz ya no salía de ahí, salía, de todos lados. Ya llegaron tarde. La casa, crujió. El fuego se intensificó de golpe. Esta vez sí, calor, real, asfixiante. Salgan, gritó el comandante. Corrimos, bajamos las escaleras. La salida se veía lejos, demasiado lejos, como si la casa se hubiera alargado. Los pasillos no eran los mismos. Por aquí, gritó el rata, pero no era la entrada. Nada era igual. Las paredes se movían, respiraban. No se vayan, gritó la voz. Un golpe, detrás de nosotros. Volteé. La pared del fondo se estaba rompiendo, y de ella, algo estaba saliendo, no completamente, solo partes, brazos, alargados, demasiado largos, arrastrándose, buscando. Salí corriendo, no pensé, solo corrí. De pronto, la puerta apareció, la cruzamos, caímos al suelo afuera, respirando como locos. El aire frío me golpeó, y cuando volteé, la casa ya no estaba, solo el terreno baldío, oscuro, vacío, como al inicio. Nadie habló por varios minutos, hasta que el radio volvió a sonar. Unidad, siguen en camino. El comandante tomó el radio. ¿Qué? El reporte se canceló. La llamada se cortó hace rato. Sentí un vacío horrible en el estómago. ¿Hace cuánto? Como hace 20 minutos. Nos miramos. Eso no tenía sentido. Acabábamos de salir. O eso creíamos. Regresamos a la estación, en silencio. Nadie quiso hablar de lo que pasó, pero yo no pude olvidarlo. Esa misma noche, ya en mi casa, mi celular sonó. Número desconocido. Contesté. Bueno, silencio. Y luego, una respiración, pesada, lenta. ¿Ya llegaron? Se me heló la sangre. ¿Quién habla? Sigo aquí. La llamada se cortó. Bloqueé el número. Apagué el celular.
pero eso no sirvió, porque desde ese día, a veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, escucho algo, un golpe, leve, tío Uzi, y luego otro, tío Uzi, como si alguien estuviera tocando desde dentro de las paredes, y lo peor, es que a veces, suena como si estuviera cada vez más cerca. Después de escuchar esto, dime algo, si recibieras una llamada de alguien atrapado, pero el lugar no existe, ¿irías a buscarlo o dejarías que se quede ahí?